Bienvenidos a un vídeo más en este canal. En el último vídeo estuvimos viendo cómo se relacionaba la mandíbula, la mordida con las costillas, con el espacio en la faringe, ¿sí? Y en consecuencia pues con la sonoridad, ¿no? Con la respiración. Entonces, bueno, ya sabemos que todo está relacionado con todo dependerá de dónde pongamos nosotros el foco, en qué relaciones pongamos el foco, ¿sí? Entonces, vamos a continuar un poco con esa historia del segmento oral, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se relaciona la lengua con la mandíbula, ya que la lengua es súper importante para muchas funciones, está presente desde las primeras fases del desarrollo y por lo tanto, cómo hayan sido esas fases también va a determinar cómo usemos ahora la lengua, cómo declararse estén las funciones colindantes, aparte de cantar, ¿no? Como puede ser la succión, mover el alimento mientras masticamos, cómo soplamos, hay muchas funciones que se ayudan de la lengua, ¿no? Entonces, vamos a intentar refrescar un poco cómo son esas posibilidades de la lengua, ya que la lengua es muy versátil, es el único músculo que no necesita engancharse a dos huesos para poder moverse, a dos puntos, y además tiene como un movimiento más interno que cambia su propia forma sin necesidad de desplazarse, y también tiene un movimiento más de desplazamiento, ¿no? Por lo tanto, la musculatura que conforma la lengua es muy variada y por lo tanto, al haber tantas posibilidades, puede haber mucha confusión, ¿vale? Entonces vamos a empezar a aclarar un poco la confusión que puede haber en la lengua, aclarándolo, relacionándolo con la mandíbula y viendo también cómo eso afecta al espacio y a nuestro gesto vocal, ¿vale? Entonces, nada, vamos a empezar cantando, observamos un poco cuánto percibo la faringe y cómo de diferenciado tengo la faringe de la lengua y la mandíbula, es decir, de los articuladores, lo que resuena el sonido y lo que articula, ¿sí? Entonces, nada, eso. Cómo se relacionan esas partes entre sí y qué tiene que ver eso también pues con mi tensión en el abdomen, con la tensión en el pecho, en el cuello, etc. ¿Vale? Un minutillo para cantar. Cogemos el tono de la canción y nos grabamos. Ok, entonces, bueno, antes de empezar, id a lavaros las manos, porque vamos a tocar un poco la lengua con las manos. Y también si podéis coger papel, una servilleta o una hoja de papel de cocina, ¿vale? Para agarrar un segundo la lengua. No va a ser mucho, pero bueno, mejor que sea un papel que no sea el papel higiénico porque se deshace muy rápido en la lengua, ¿vale? Entonces, eso. Id a por ello y empezamos. Entonces, nada, vamos a empezar observando, como siempre, el espacio en la faringe. Entonces, dejando la boca entreabierta, respiramos por la nariz y por la boca y observamos cuánto puedo percibir al fondo de la nariz y al fondo de la boca el espacio. Utilizamos el frescor del aire para percibirlo. La respiración está tranquila, no tengo que coger más aire, simplemente tengo que dejar abiertas las dos vías para que entre. Fijaos cómo de alto, ancho o profundo es ese espacio y si lo percibo más en la nariz o en la boca.
Y entonces desde ahí hacemos una M en una nota cómoda para ver cómo resuena esa M. Lo hacemos 2 o 3 veces. Y desde ahí, de la M, abrimos a la A para ver cómo suena esa M. Cuando abrimos la boca. Ok, simplemente es por tener una referencia. Entonces, muy despacio. Recuerdo que todo esto es con mucha amabilidad. Cuanto más suave lo hagamos, más podemos percibir y más nuestro sistema va a sentirse seguro para empezar a soltar, ¿vale? Y también a recopilar información, ¿sí? Entonces, abrimos y cerramos la boca un poquito, un dedo o dos de apertura como mucho, para ver hasta dónde puedo yo abrir muy cómodamente sin sentir ni contracción, ni estiramiento, ni la más mínima resistencia. A lo mejor solo es 1 centímetro lo que puedo abrir sin notar resistencia. Me fijo en cómo es eso. Si el movimiento de la mandíbula es recto cuando abro, o si se va hacia algún lado. Y ahora vamos a mover la lengua por dentro de los dientes. Recorremos con la punta de la lengua. Y fijaos hasta dónde podéis recorrer los dientes por dentro con comodidad. Lo más probable es que no lleguemos atrás de todo cómodamente, entonces no lo forzamos. Queremos ver lo que es cómodo. Y ahora en los dientes de abajo también, por dentro. Ok. Y ahora hacemos un poquito de ruido con la respiración para estrechar la faringe y ver cómo disponible está ese estrechamiento. ¿Sí? No tiene por qué sonar muy fuerte, ¿vale? Ok. Y una vez que ya hemos cogido las referencias, vamos a empezar. ¿Sí? Entonces, así como estamos respirando por la nariz y por la boca, le vamos a prestar atención a nuestra lengua. Llevamos la atención hacia la lengua y observo cuánto puedo percibir la lengua sin moverla. Simplemente prestando la atención. Cómo es su superficie, los costados, la parte de abajo, cómo se va conectando la lengua con el suelo de la boca, o cómo va hacia atrás y baja. ¿Puedo percibir lo que es la raíz de la lengua? Fijaos que eso ya nos lleva como a intentar, como a prestar también atención a lo que es la mandíbula, las encías, los dientes. Fijaos también en el interior de la lengua. ¿Podéis percibir el interior de la lengua? ¿Cuánta tensión hay allí inconsciente? ¿Está la lengua suelta o estoy sosteniendo algo de tensión? ¿Puedo dejar la lengua realmente descansar sobre el suelo de la boca? Ok, entonces vamos a empezar primero. Vamos a ver un poquito. Bueno, ya hemos visto cómo se movía la lengua por los dientes. Entonces, vamos a poner un dedo delante de la lengua y con la punta de la lengua vamos a presionar muy poquito, es muy poquito, lo mínimo que puedas, la punta de la lengua contra el dedo. Y no se trata de
y ya, y dejo de hacer, sino que está la lengua tocando y voy presionando muy poquito gradualmente, observo cómo se va activando la lengua y lo suelto gradualmente. Exacto, y vamos haciendo. La lengua siempre en contacto, me fijo cuánto puedo percibir con la punta, la yema del dedo, y cuánto puedo percibir con el dedo la lengua. ¿Sí? Y ahí voy presionando, voy gradualmente, observo cómo se organiza la musculatura de la lengua y suelto gradualmente. Y una vez más, muy despacito, cada vez con menos intensidad incluso. Es la mínima expresión de ese gesto. Y ahora vamos a hacer... Bueno, vamos a hacer antes lateral. Entonces vamos a poner el dedo al lateral de la lengua, de la punta de la lengua, y voy a empujar un poquito, muy poquito, con la lengua lateralmente, ¡pim!, y suelto. Muy, muy gradual. Lo importante no es haber ya empujado o haber soltado, sino cómo se construye la acción, qué provoca eso en mi lengua, cómo cambia de forma la lengua, qué quiere hacer la mandíbula cuando la lengua no puede moverse. ¿Y qué ocurre en el resto del cuerpo si es que hay alguna reacción? ¿Qué pasa en el abdomen? 2 o 3 veces, gradual, suficiente. Y cambiamos al otro lado. Y lo mismo, presiono muy despacito. Tiene que ser muy despacio porque si no, la mandíbula probablemente se tense demasiado y lo que queremos no es acumular tensión, sino más bien darle información al sistema de cómo se contrae la lengua, cómo deficiente es esa contracción. Suave. 2 o 3 veces, gradual, presiono y suelto. Ok, y entonces ahora sí vamos a hacer como una especie de pinza con el papel. Entonces vais a coger la hoja y la doblamos a la mitad y luego otra vez a la mitad y así, otra vez. ¿Sí? Y ahora aquí ya no lo doblaríamos en cuadrado, sino que lo dejamos en rectángulo y ahí lo doblo una vez más. Y si quiero puedo doblarlo una vez más hasta que quede así y ahí queda en forma de pincita, ¿vale? Y entonces desde ahí agarramos con esta pinza la lengua sin tirar de la lengua, ¿vale? Si necesito tener un poco dentro de los dedos para que no notar que me tira, lo hago desde dentro, ¿vale? Y desde ahí, sin soltar la lengua, tiro muy poquito de la lengua hacia atrás como si la quisiera guardar hacia atrás y hacia abajo, pero los dedos no se desplazan, mantienen la punta ahí. Entonces fijaos cómo se estira el interior de la lengua cuando yo intento llevar la lengua hacia atrás y la punta se queda en el sitio. Y procurad soltar totalmente la acción cuando vuelvo. Lo hago 2 o 3 veces muy gradual, voy como guardando la lengua hacia atrás y un poquito hacia abajo. Observo toda la reacción que produce mi cuerpo, que no debe ser muy agradable. Soltamos gradual. 2 o 3 veces como mucho. Y paramos. Dejamos la pincita, que luego vamos a volver a usarla. Y volvemos a poner el dedo y volver a empujar muy despacito y fijaos si ahora la lengua se organiza de forma diferente para empujar. Fijaos si ahora hay más partes de la lengua que se inmiscuyen en la acción, repartiendo el trabajo hacia adelante.
muy suavecito. Ok, podemos parar. Respirad un segundo por la nariz y por la boca y fijaos cómo percibís ahora la lengua. Cómo percibo el espacio en la faringe. Ok. Bueno, sí, vamos a continuar. Vale, entonces, ahora vamos a estrechar de nuevo un segundo la faringe. Fijaos cómo se estrecha ahora, si puedo. Hacer el ruido con más facilidad. Ahora que sé dónde está la lengua, puedo tener un poco más claro también dónde está el espacio atrás que se estrecha. ¿Sí? Ok, y ahora que hemos visto cómo se va organizando la lengua cuando intentamos mover desde la punta, ¿sí? Ya empezamos a ver cómo se organiza cuando la punta está anulada. Entonces volvemos a agarrar, volvemos a agarrar la lengua. ¿Ah? Podéis cambiar de mano si queréis, o con las dos. Entonces, sin mover la lengua, lo que hacemos es intentar mover, o sea, sin soltar la punta, ni las manos se mueven. Intento mover la lengua como si pudiera mover la punta de derecha hacia izquierda, pero no se va a poder mover porque está agarrada. Entonces, fijaos cómo se organiza la parte de atrás de la lengua para realizar ese movimiento. Por supuesto, es muy pequeñito y es casi como si estuvierais imaginando el movimiento, como si pudierais imaginar que la punta se mueve de derecha a izquierda, pero como está agarrada, la parte de atrás se organiza y permitid, si la mandíbula lo quiere, si lo solicita, que la mandíbula se mueva también un poco, que acompañe el movimiento de la parte media y de la raíz de la lengua. Muy gradual, de lado a lado, muy despacito, es 1 centímetro o menos lo que intentamos mover. ¿Vale? Es muy poquito. Si os cansáis es que estáis haciendo demasiado y que hay que hacer menos, aunque parezca que sea ridículo, es menos. Y ahora seguimos con la lengua agarrada, pero intentamos mover la punta hacia arriba y hacia abajo sin dejar que se mueva y nos fijamos cómo se organiza la parte de arriba y la parte de abajo de la lengua, el centro de la lengua, la raíz de la lengua, para ejecutar ese movimiento que ahora mismo está siendo imposibilitado porque tengo la punta agarrada. Seguimos respirando por la nariz y por la boca. Fijaos en si el abdomen se aprieta y si podéis soltarlo, si podéis mantener el suelo pélvico también suelto. Vamos soltando cualquier tensión innecesaria. Y dejad que la mandíbula haga el movimiento que requiera. A lo mejor quiere irse hacia adelante y hacia atrás. O a lo mejor el cráneo quiere empezar a moverse. Permitid que eso ocurra. Ok, paramos un segundo, descansamos. Respirad por la nariz y por la boca y vamos a pasar la lengua por dentro de los dientes de nuevo. Fijaos si va cambiando la disponibilidad de la lengua. Si ahora quizá llega un poquito más fácil atrás, no por ello quiero forzarlo, simplemente observo si lo que ya hacía es más fácil. Y luego abajo también. Ok. Y entonces, ahora vamos a agarrar la lengua. Y mientras hacemos un poquito de ruido con la respiración,
vamos a imaginar que hacemos un círculo con la punta de la lengua, dejando que todo el cuerpo de la lengua, que está libre, se organice y dejamos que la mandíbula pues, haga lo que tenga que hacer. ¿Vale? Entonces ahí el círculo es muy pequeñito y con muy poca fuerza. O sea, imaginaos que dibujáis un círculo muy pequeñito con la punta de la lengua mientras hago el ruido. Y cambiamos el sentido del círculo. Quitadle toda la fuerza innecesaria. Es muy suave. Fijaos cómo se organiza todo el cuerpo de la lengua. La mandíbula probablemente también quiera hacer un poquito el círculo. Es probable que esté muy tensa ahora mismo. Así que reducid mucho. Bien. Ok, y paramos. Respiramos por la nariz y por la boca. Y ahí hacemos un poco de ruido con la respiración. Fijaos si es más fácil percibir el espacio. Y hacemos un poquito de glissando de ruido, que es ir haciendo el ruido más clarito, estrechando el espacio, que esto lo hemos visto en otros vídeos. Si no sabéis de lo que hablo, hay que ir a ver los otros vídeos, ¿vale? Donde hablamos del tracto vocal. Y ahí estrechamos el espacio observando cómo cambia el equilibrio de la boca a la nariz, de la nariz a la boca, según si el color es más oscuro o más clarito. Ok, hacemos una M, observo cómo resuena esa M en una nota cómoda, más bien media grave. Y de la M abrimos a la A. Fijaos en toda esa resonancia de la M. ¿Cuánto podemos percibir esa resonancia cuando abrimos a la A? Ok, y cantamos y observamos cómo de fácil es ahora pronunciar, cómo disponible está la lengua, la mandíbula, y si puedo percibir más claramente qué es el espacio, dónde está el espacio, donde amplificamos el sonido y cómo se diferencia eso de lo que articula las palabras. Un minutillo, cogemos el tono, nos grabamos. Ok. Vale, y ahora que ya hemos tenido la experiencia de la clase o la primera parte de la experiencia, podemos hablar un poco de anatomía para que entendáis un poco lo que estábamos viendo, ¿sí? O lo que estamos intentando como crear o aclarar en nuestra autoimagen, para que el sistema nervioso sepa qué es cada cosa
y pueda empezar a utilizarlo de forma eficiente sin que tengamos que estar nosotros controlándolo. Pues como podéis ver aquí, son demasiadas fibras en muchas direcciones diferentes como para que podamos querer controlarlo de forma consciente, o incluso pensar en que la lengua simplemente tiene que estar relajada cuando tiene tantas opciones que no tiene sentido que tenga que estar relajada, sino más bien que sea eficiente, ¿sí? Entonces, vamos a ocultar esto. Lo que hemos estado viendo es la musculatura intrínseca y extrínseca. Vemos los distintos tipos de músculos que tiene, ¿sí? El transversal, el transverso, el vertical. Tenemos posterior, bueno, longitudinal superior, bueno, que tendría que sacar ahora todos el resto para que podamos ver cada uno, pero bueno, que no es tan importante, simplemente para que veáis que la lengua pues tiene muchísimas fibras en muchas direcciones. Y también lo que quiero que empecemos a ver un poco es cómo la lengua está muy relacionada con el suelo de la boca, con la musculatura del suelo de la boca, que también se suele sentir mucha tensión ahí. Y eso está todo enganchado en el hueso hioides, que aún no hemos hablado de él en las clases, pero que en algún momento sí que empezaremos a verlo. Es un hueso crucial para poder empezar a comprender el gesto vocal. Y el gesto vocal es lo que hemos estado hablando, sobre todo en las primeras clases, aunque siempre hablamos de él, es esa acción que realiza, bueno, que construye nuestro cuerpo para cantar, ¿sí? Entonces, dependiendo de en qué dirección esté el gesto vocal, que eso va a estar muy relacionado con la dirección en la que se mueva el hueso, pues vamos a estar haciendo un gesto más bien flexor, que es incómodo, porque se parece más al vómito, o un gesto extensor, que es hacia atrás o hacia atrás y hacia arriba, como sería en el caso de las fibras de la faringe, ¿sí? Cuando el gesto está apoyado en el patrón extensor, es decir, cuando la voz se regula, el sonido se amplifica o se ecualiza con la faringe, estamos cantando desde un patrón extensor, que es lo que hace que el resto del cuerpo pueda soltarse, que los músculos flexores se suelten y que sean los extensores, que son más resistentes, los que sostengan la voz. Entonces, lo que estábamos haciendo ahora con el ruido de la respiración, ese ruido que se está pidiendo de... era que activáramos esta musculatura. Mientras movíamos la lengua, os estaba pidiendo que estrecharais la faringe, es decir, que regularais el espacio en el tracto vocal, mientras la lengua se estaba moviendo, sea con la imaginación o sea con el movimiento. Porque de esa manera nuestro cerebro empieza a diferenciar lo que es regular el espacio, es decir, regular la altura tonal, y lo que es mover la lengua y la mandíbula, que sería articular las palabras, pronunciar, ¿vale? Quiere decir que nosotros podemos, una vez que esto se empieza a aclarar e integrar en nuestro sistema, podemos regular el espacio en la faringe y la altura tonal sin tener la necesidad de hacerlo con la boca o con la lengua, ¿sí? Nada, eso sería todo en principio. Y nada, vamos a hacer una última vez lo de empujar con la punta de la lengua hacia adelante. Fíjate cómo se organiza ahora. Verás que ahora toda la lengua quiere participar, ya no era solo el centro o la parte de arriba, ¿no? Cómo ha cambiado la disponibilidad. Puede que incluso la lengua ahora empuje más ancha, ya no está tan puntiaguda. Y pasa los dientes, pasa la lengua por dentro de los dientes. Fíjate si se ha tensado, si has perdido disponibilidad después de cantar. Por dentro. También puedes probar ahora por fuera, hasta donde sea cómodo. Fíjate cuánto acompaña la mandíbula el movimiento. Y por debajo también.
Muy bien. Nada, voy a dividir la clase en varias partes, así que vamos a parar aquí esta primera parte. Ponme en comentarios qué tal, cómo te ha ido esta primera parte, si has notado que la lengua se suelta o si por el contrario ahora notas más tensión, que puede ser, cuando empezamos a bajar el tono pues empezamos a notar todo lo tenso que no notábamos, ¿vale? También puede ser que o muy bien, o puede ser, pues ahora yo no sé cantar porque resulta que me apoyaba mucho en la lengua, ¿no? No tengo claro lo que es la lengua, mi cerebro no tiene claro lo que es la lengua, lo que es el espacio, ¿no? Entonces, o a lo mejor resulta que pues ahora pronuncio genial, ¿vale? Fijaos qué es, tomad nota, ponedlo en los comentarios y nos vemos ahora en la segunda parte.